Miércoles de mujeres. Bueno, Gerardo Gómez, nuestro único santo entre medio de todas las mujeres. Feliz. Obvio, está chocho, sí, está chocho. Paula Walker, periodista, exdirectora de comunicaciones del gobierno Michelle Bachelet, consultora en comunicaciones estratégicas, y Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo Buen están? día. Hola. Luz. Muchas gracias por estar acá. Luz. ¿Tienen Hola, frío Gerardo. aquí? Gerardo dice que no. ¿Está ¿Frío? al lado del estudio? No. No, Ah, soy yo. ¿viste? Hace calor. Anda, y mal se hace calor, ¿viste? No, está Ya. rico. Ya, perfecto. Bueno, vamos a hacer el tema brevemente, pero creo que el tema de la seguridad, que está puesto como en el corazón del momento del debate, no sé si la palabra es que recrudece, pero probablemente toma un cariz distinto con el asesinato, voy a decir así, de este niño de 5 años, ¿no? Con un baleo. Entonces, probablemente hay momentos en que la agenda, y tú eso lo sabes tú muy bien, Paula, las agendas empiezan a cristalizar en momentos que son más definitivos, ¿no? Sí, completamente. Bueno, lo primero, yo creo que la situación de la inseguridad en las calles, en los barrios, está en un nivel probablemente que no lo habíamos sentido nunca con esta fuerza. El asesinato, como dice la Claudia, del niño en Padre Hurtado, un niño de 5 años, todo indica que fueron al ataque una y otra vez. A disparar, ¿no? en la casa. Esto va a ser un desafío para el gobierno muy grande y para las policías. Así que sí, pienso que estamos en un momento muy delicado en ese sentido. Superamos lo de la sensación de inseguridad. Probablemente, que inicialmente se dijo eso. La prensa quizás está creando esta sensación de manera ficticia. Posteriormente han ido apareciendo casos, partes de cuerpo, etcétera, y ya la cosa va cambiando, lo que dice el gobernador Orrego, y ahora pasamos a asumir quizás lo que dices tú, Paula, que no es una sensación, sino que es algo real, tangible. O sea, aquí mi colega, la Luz, que es psicóloga, nos va a poder dar una super clase con respecto a las percepciones. Pero cuando uno tiene miedo y siente miedo, independiente de los datos, lo que a los gobiernos les debería preocupar es hacerse cargo de eso. Completamente. Claro, porque esas realidades finalmente constituyen... Exactamente. La percepción es la realidad para quien la percibe de esa manera, diría el gran maestro Maturana, ¿no? Yo creo que los datos demuestran ambas cosas. Yo creo que más allá de que estadísticamente el aumento de la delincuencia, de los hechos de cada uno puntuales, puede ser más o menos marginal, en términos de que ha ido en aumento, pero lo que es exponencial es el tipo de violencia, es el tipo de criminalidad. Y eso es lo que ha ido cambiando en Chile en los últimos años, y que sentimos que, y yo creo que ahí está la percepción de la gente, ¿no? Todos sentimos que hemos tenido que nosotros cambiar nuestros hábitos. Tú sabes que el 90% de las mujeres ha cambiado sus hábitos para poder salir, para poder estar libremente y circular libremente por nuestro país. Y eso ya es grave en sí mismo. ¿Para qué decir con respecto a los niños o a los jóvenes que también han tenido que cambiar sus hábitos para poder circular libremente? Pero lo que ha cambiado es básicamente la criminalidad, la forma de la violencia es mucho más violenta. O sea, esto de las armas de fuego es una realidad, los secuestros ya está siendo una realidad, el terrorismo es una realidad. Entonces, si no se asume así, difícilmente que se puedan tomar medidas, porque si yo no conceptualizo esa dinámica... Claro, mal diagnóstico, mal remedio. Mal remedio, exactamente. ¿Sabes qué percepción? Te escuchaba, yo no tengo la impresión de que, o sea, creo que hay momentos. Yo he pasado, he tenido mucho miedo también en otros momentos. Es como que siento que la criminalidad está ahí, baja de pronto un poquitito y después pega un salto de mucha conmoción ciudadana. Pero tengo recuerdos hace, no sé, 6 meses, comienzo de año, en sectores de medios, Ñuñoa, que también había una enorme cantidad como de eventos. Hay una entrevista que se las quiero recomendar, que la hace la periodista Ana María Sangüesa, una gran periodista del diario El País, en la que habla Paulo... Ex miembro de Pauta. Exactamente, gran amiga. Paulo Contreras, jefe del crimen organizado en la policía chilena, da una entrevista y dice: la delincuencia que presenciamos en Chile no tiene respeto a la vida. Yo creo que, y es lo que decía Manuel Monsalve en nuestra entrevista el domingo, yo creo que esa era la frase. Él dice: lo que ha cambiado es que antiguamente en Chile se robaba por un bien, era un bien material. Hoy se pueden robar por la vida. Y eso cambia. Ahora, lo que dice este señor, este detective que dirige el área de crimen organizado, dice: es verdad que han subido las cifras, pero dice, las cifras muestran que hay menos homicidios y de eso nadie se pronuncia.
Entonces la periodista le dice, bueno, pero son más violentos y con más armas de fuego. Él dice, pero eso no es de ahora. Hace aproximadamente un año que se ha dado esta tipología de homicidios más violentos, pero eso no necesariamente es sinónimo de mayor criminalidad organizada. Y ahí hay un tema. Y ahí entra finalmente, ¿no es cierto?, lo que pasa en Italia, que evidentemente la mafia es tremenda, pero no hay tantos homicidios. Sí. Ahora, eso en términos de la percepción ciudadana, como dices tú, no tiene mucho sentido, porque la ciudadanía tiene una amenaza muy encima, ¿no? Y mucho temor. Y yo creo que aquí hay como dos niveles. Está el nivel de esto que estamos conversando nosotras, incluyendo a Gerardo, por supuesto. Por supuesto. Gracias por incluirme. Nosotras más Gerardo. Más Gerardo. Nosotras más uno. Que tiene que ver con la reflexión más racional sobre un fenómeno, ¿no? Uh-huh. Que a mí me parece que es importante, pero que es del mundo de los expertos y del mundo de la élite en un punto. Sí. Pero los barrios como los barrios más populares en el fondo, no solo de Santiago, de todo el país, regiones. llevan mucho tiempo denunciando cómo el narco ha estado penetrando, Sí. cómo, o sea, hay algo como de, no sé cómo decirlo, hay algo de, ahora que llegó para acá, ahora que lo vemos Te más entiendo. cerca. Sí, claro. Pero Como que la Lid finalmente, lo miraba de lejos, ahora lo ve en su puerta, lo ve en su ahora calle. los secuestros. Claro. Entonces, es muy complejo porque las personas se acostumbran a vivir rodeadas de esta sensación de miedo, pero en todas partes. Y la clase política se anicha en las propuestas. Y cosas tan básicas como educación, salud, seguridad, Claro. pasa a ser como un botín en disputa. Oye, pero tiene que ser muy, muy difícil bajar una percepción, ¿no, Luz? Muy difícil. Porque es eso lo que tiene que bajar ahora. Lo hablamos con el diputado Leiva de la Comisión de Seguridad, decía, nosotros leyes hemos aprobado, y es más, se lo reconocía yo. O sea, más de 40 proyectos de seguridad se aprobaron, las leyes están. Pero él decía, falta en lo operativo de mostrarle a la gente o hacerla sentirse segura, porque muchos de ustedes, como ustedes decían, ya no van al parque, evitan andar a ciertas horas, evitan circular en el vehículo o a pie en ciertas zonas, no sé, y eso afectó tu vida. Mira, ni vehículos, ni el transporte público. Tú estás en un paradero y ya te empieza a pasar que gente conocida, tus cercanos, tu hermano, yo tengo hijos adolescentes que ya les han robado en la micro, te fijáis, a mi hermano lo encañonaron en un paradero de buses, acá en Santiago. de casi Peñalolén, en la Reina con Peñalolén. Entonces, estás hablando de que ya no solo la percepción de que a alguien le pasa, mira, yo miro las noticias y veo un montón de te toca más de criminalidad. cerca. Te No lo ves empieza por a la tocar de cerca, empieza que es tu hermano, que es tu hijo, que es tu amiga, que le hicieron una encerrona, que ya no es solo porque te encierres en tu casa con rejas, con alarmas, con cercos eléctricos, tú te encierras, sino que además andas en auto o en el transporte público y también te puede pasar, por lo tanto te puede pasar en cualquier lugar. Esa sensación de incertidumbre aumenta muchísimo la angustia, la ansiedad, Sí, el miedo, porque ya no es solo ya, si estoy encerradita en mi casa no me va a pasar nada, sino que ya salgo al supermercado y me puede pasar en el trayecto. Los túneles que hay hacia Chicureo, hacia Colina, las encerronas es de un nivel de violencia tremenda. No digas, el túnel que te... La radial. Mira, O sea, la radial. se te pasa por la cabeza cada Mi vez que cruzas el túnel. concejal de Colina, Alejandra Lantadilla, ha tenido 3 encerronas en ese trayecto de Santiago hacia allá con violencia, con armas. No solamente le quitan el auto, sino que le 3. pegan con la pistola en la cabeza, la dejan inconsciente. Es como va más allá, es como ya te entregué el auto, ya te entregué la cartera, ya te entregué todo, estoy aquí indefensa en la mitad claro. de la nada. ¿Por qué más encima tienes que violentarme? Anoche pasó en la Eso es Florida. lo peligroso. Un robo de ese Pasa tipo y la golpearon brutalmente y sin necesidad. Había entregado Isla de Maipo, un apoderado Bien. después de una reunión, pasa la señora en el auto, pasa una encerrona, le avisa al marido que venía atrás del auto y le pegan un balazo y muere en la mitad de la carretera. Esto fue hace 2 meses atrás. Sí, claro. De un Sí, balazo en sí, la claro. cabeza, porque al pasar, pasó rápido, el balazo le llegó en la cabeza. Sí, Es claro. así lo que estamos viviendo. Pablo Walker y Luz Poblete nos acompañan con sus opiniones de temas de actualidad. Caso convenio. Pablo Walker. oye, pero esta cosa tiene como... Es más profundo, ¿Se es acuerdan más que- profundo que el caso que te tocó a ti cuando estaba el gobierno de Michelle ¿Cabal? Bachelet, ¿no? Cabal te tocó duro No, comunicacionalmente, ¿no? Sí, pues sí, te tocó Cabal a ti.
Sí, pues, efectivamente, pero segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Este caso, el convenio va sacando ramas cada día, datos cada día, y yo no sé, un árbol muy frondoso. ¿cómo lo ves tú? Sí. Ayer nomás que está una tía de Crispi, iba a dar nuevas declaraciones. Tal cual. 6 Ceremi fuera, 4.000 millones que se perdieron, 15 regiones. Tal cual. Mira, yo creo que en general todos los gobiernos, no solo pasan por momentos y por crisis que son bien complejas. Y la diferencia está en la capacidad que tiene un equipo, porque esto no son una persona que resuelve todo, sino que un equipo, y también como un ánimo de los gobiernos. Cuando tú te encuentras con una persona o con dos personas que son una especie de piedra de tope para resolver un problema, es evidente que esas personas tienen que dar un paso al costado. Pero es evidente. Entonces, ¿Y aquí es evidente cuáles son esos nombres o el nombre? Carlos Montes y Miguel Crispi. Pero obviamente. Pero el gobierno es el que no los quiere soltar. Entonces, pero aquí o el presidente o pero alguien... lo que sea, cuando tú piensen en el siguiente giro del análisis. Tanto presidencia como vivienda son parte del gabinete económico. Sí. El gabinete económico piensa reactivar el 2024 y el presidente ha dicho que va a generar 120.000 o 100.000 empleos. Y ha montado un gabinete económico. Ese gabinete económico tiene su secretaría técnica en la presidencia, en el segundo piso. Uh-huh. Quien dirige el segundo piso es Miguel Crispi. Y luego, vivienda es un motor de reactivación y de generación de empleo gigantesco. En el primer gobierno de la presidenta Bachelet, toda esta política contracíclica, que era invirtamos mucho más cuando la gente más necesita, tenía en la Patricia Poblete, entonces ministra de Vivienda, un programa de reactivación y generación de empleo gigante. Las dos cabezas, es decir, Miguel Crispi y en este momento Carlos Montes, a cargo de operativizar lo que el presidente ha pedido, que es generación de empleo 2024, hoy día están con sus esfuerzos puestos ¿dónde? En defenderse. O sea, tú lo dices una mirada bien pragmática, sí, porque pues, tú no lo dices una mirada de que eres de oposición y políticamente te interesa que esas cabezas caigan, sino que tú lo dices como es mala idea mantenerlo adentro. O sea, el daño es mayor. Y además el daño es para el gobierno que dicen querer y defender, y para un líder, en este caso el presidente de la República, que está súper empeñado, lo hemos visto, en que 2024 sea un año de reactivación económica, de inversiones, de obra. Entonces, a mí me parece increíble. Poblete, ¿cómo lo ves tú? O sea, no puedo estar más de acuerdo con Paula, y lo decíamos también cuando recién explota el caso Convenio y explota con un partido que es parte de la coalición, como es RD. Lo primero que uno pide es entre la cabeza del líder del partido, ¿verdad?, que es el presidente, que efectivamente se cambió, y por otro lado también quién era su líder dentro del gobierno, que en este caso era Giorgio Jackson. Pasamos varias semanas en que yo decía políticamente, entre que le pidan la renuncia, porque al final es un gallito, ¿verdad?, de, oye, no voy a... Demoró, ¿te acuerdas que demoraron un par de semanas, o un poco más? Yo decía, Giorgio, como él, sabiendo de política, no piensa en el presidente, su amigo, su figura principal. Él ya había salido del gabinete principal, ya estaba en otra cartera. O sea, tienen que pensar, como dice la Paula, esto es en equipo. Uno piensa en el daño mayor. Hoy día las señales que tiene que dar el gobierno es que avanza en este tema, y yo no puedo, así como Paula recuerda el segundo gobierno de Michelle Bachelet, yo no puedo no recordar el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que por frases desafortunadas, ni siquiera por gestión, por desempeño, por transparencia, por lo que sea, ni mucho menos corrupción, como lo que se está viendo ahora, por frases, esos ministros salían. Y salían inmediatamente. O sea, la primera señal de presión de decir, aquí nos va a dañar la imagen, aquí tenemos que seguir avanzando en carteras que son importantes, que son relevantes, que son más allá de la persona. Ahora, entonces hay que dar un paso al costado para poder sentir que esto avanza y que se está tomando en serio un tema tan grave como es la corrupción, y tan importante y relevante y prioridad como lo es la agenda económica del próximo año. Ahora, pregunta, ¿se puede quizá, y cuando uno reportea como el mundo de la izquierda y de la centroizquierda, hay una tensión entre el Frente Amplio y el socialismo, entre el Partido Socialista, porque Carlos Montes no es cualquier figura para el Partido Socialista, es una figura sumamente relevante en su tronco histórico. Y para el Frente Amplio, Crispi no es cualquier figura tampoco, ya perdieron a su figura máter, aunque le han hecho mucho homenaje a Giorgio Jackson.
Entonces, la pregunta acá es que, Carlos Montes ha sido muy vehemente en defenderse que no va a renunciar porque él está en su honra, él no quiere renunciar e irse con esta estela. Pero en el caso de Miguel Crispi, esa es la persona que está trabajando al lado del presidente. Es decir, creo yo, son dos figuras que están metidas en este lío, pero en el caso de Miguel Crispi es la persona que está más cerca del presidente. Las cercanías también tienen, ¿no es cierto?, un costo político mayor. La cuenta se reparte de manera más equitativa, ¿no? Pero también la cercanía debiera ser una clave de responsabilidad política. Totalmente, pero en el fondo eso ahí está más cerca más responsabilidad. Más cerca más costo también. Obviamente. Y el costo del error es mayor. Y además, yo siempre lo he dicho desde que me han preguntado en esta radio sobre Miguel Crispi, he mantenido mi misma respuesta. Asesores, ministros, ministras, son fusibles. O sea, están ahí para ejercer una labor técnica política, pero si existe un problema y ese problema se enreda y bueno, digamos que hartas hilachas tiene el problema, bueno, uno es la primera persona en decir paso al costado. Paso al costado porque esta cuestión no es... Ya, es como una regla del juego, ¿no? O sea, pero es que no es el paseo de las estrellas, Gerardo, eso es lo que quiero decir. Es buena esa frase. No es el paseo de las estrellas. Pero cuando uno renuncia, si siente que no tiene responsabilidad, al renunciar yo no dejo la sensación de que estoy asumiendo esa responsabilidad como que realmente sí tengo culpa en lo que pasó. Claro. Bueno, efectivamente, ese es el gran tope cuando estas autoridades no están dispuestas a renunciar o tienen la conversación. ¿Qué es lo que se está mostrando hacia afuera? ¿Muestro culpabilidad por el hecho de renunciar en ese momento? Eso va a tener mucho que ver con el contexto del momento en que se renuncia, porque también la oportunidad de renuncia es clave. Es clave. Yo lo hago antes y pongo a disposición, por ejemplo, todos los antecedentes y dejando todos los antecedentes y dando todo amigo, voy a dar un paso al costado para dedicarme, por ejemplo, a dar estos antecedentes y dejar que esto se esclarezca, pero dejar que el presidente pueda seguir avanzando o espero y empiezan a salir otras aristas. O sea, todo lo que costó a Miguel Crispi para que fuera a declarar, digamos, a presentarse a la comisión al que fue llamado, y ahora aparece su tía ayer involucrada en la situación, en una relación que ya sabemos que el pololo, la tía, el ex jefe, entonces lo que pasa, se ve mal, se ve mal. No, se ve mal y se ha visto mal siempre. Lo que pasa es que había una expectativa de que aquí eso no iba a pasar. Porque era una generación que se constituía desde la impugnación máxima de los pitutos, de que los familiares. Entonces me llama mucho la atención, de verdad, me llama mucho la atención que a tan poco andar de esta nueva generación aparezcan los tíos, los familiares, los casos de fundaciones, porque en el fondo era justamente la generación que venía a cambiar ese modo de actuar. ¿Podrá tener eso un costo frente a la ciudadanía o no? Pero tiene, o sea, yo creo que de todas maneras, pero el costo es a la clase política. Lo pagan todos. Claro, lo pagan todos. Claro. Lo paga izquierda, derecha, centro. Oye, pero el caso le sigue pegando el gobierno. Es decir, se produce como un desagramiento, un goteo permanente, que eso, evidentemente, ¿qué afecta? ¿Tus credibilidades? ¿El que avance en otros proyectos? No sé, a ese nivel, Luz y Paula, en eso afecta, ¿no? O sea, yo creo que he sido súper clara en lo que afecta. En este caso, yo pienso que no hay que pensar nada mucho más. Otra cosa mariposa, dar vuelta a la página. Mira lo que se comentaba ayer. Y que el presidente tome la decisión que tenga que tomar. Exacto. Mira lo que se decía ayer a propósito de este gabinete económico. Es decir, los mismos. O sea, ¿no es normal que en un gobierno se junten los 3 ministros más importantes cuando hay crisis económica? O sea, porque hay que anunciarlo así como, ahora sí se van a juntar, van a tener reuniones semanales, van a planificar, van a tener objetivos. Eso también habla de quién más está involucrado en ese comité. ¿Cuál es la novedad de que se junte Hacienda con Economía y con Trabajo y con Vivienda a propósito de una agenda importante? Obras públicas y ojalá bienes nacionales para poder sacar los terrenos. O sea, creo que eso es básico, ¿no? El trabajo interdisciplinario, intersectorial, pero lo importante es a quién más yo involucro en eso para dar una señal de transversalidad. Por ejemplo, lo que pasó con la mesa de seguridad, lamentablemente fue teñida y dañada, digamos, en las confianzas y la credibilidad por el indulto. Los indultos. Los indultos, para mí, delincuentes del estallido social, que no quiere decir que todos lo hayan sido, ni mucho menos, pero sí en ese caso. Y también la mesa de educación.
A propósito ahora de los resultados PISA, a propósito del terremoto educacional. Todo se cae. Como que todo se cae, o sea, todos están Todo ahí, se quieren cae ayudar, y quieren apoyar, quieren saber que avanza y no pasa nada después de eso. Entonces este comité, con las mismas personas de siempre, sin ninguna novedad, te resta credibilidad. Claro, todo se cae, pero sube el CAE, como a la agenda. Claro. ¿Ah? Claro. Nos quedan minutos. Bueno, pero así brevemente como lectura, yo sé que es difícil, pero ISAPRES, este lío de la ISAPRES, el nudo parece ir como atándose mucho más, ¿no? No sé si es posible desanudarlo, ¿cómo lo ven? Así como nos queda poquito. Sí, o sea, a ver, tiene que ser posible desanudarlo. O sea, la política pero está... nos acercamos al punto y no... Pero no- la política está para resolver problemas. Yo creo que hoy día el camino aparentemente está en el Senado. El Senado ha hecho un trabajo súper interesante. Bien serio, bien sí, profundo. Porque es transversal, tiene contenido, tiene senadores de distintas visiones. Hay una ley corta. Van a juntarse hoy día con el comité político en el gobierno y luego hay una idea de reforma. Ese paquete de cosas debiera ser suficiente para empezar a destrabar un problema que, para ser franca, y en esto mi posición es súper clara, yo no estoy en contra de los privados en salud, pero con reglas claras. Y las reglas claras, las ISAPRE, no las vienen cumpliendo por lo menos hace 10 años. El Tribunal Constitucional falló en el 2010. Después hubo, el 2019, una tabla de valores que no fue... De factores. De factores que no fue cumplida. Y después, en el 2023, hay fallos de la Corte Suprema. Entonces, es una industria que mira para el lado cuando la justicia le dice, oye, vengan y tengan reglas claras que no castiguen el ser mujer, que no castiguen tu edad y que no castiguen tu preexistencia en salud. Entonces, yo creo que hoy día es Cosa una que está en la propuesta constitucional. Sí, y hoy día es una oportunidad. Pasando el avisito. Hoy día Está consagrado, pero está hoy día es una consagrado oportunidad. Oye, el ministro Marcel decía que ya, más allá de la cuestión política que hay detrás, porque hay dos formas de ver cómo tiene que ser la salud, dijo, tenemos que empezar a ser pragmáticos en esta, para poder sacarle el tema al final. ¿Pero qué Tengan significa eso? Pero se Yo abrió una creo que- ventanita. ¿Qué significa eso? Claro. Que- Bueno, yo probablemente, quiero luz. probablemente Yo dejar de buscar responsables y dar Dos cosas, soluciones, y si dar no soluciones. caen 3 millones de Sí, afiliados. exacto. 2 Aquí hay que millones y pensar, si todos ponen en el centro al afiliado, o sea, a la persona, entonces todo es mucho más Por fácil ahí. que fluya. Dos, lo segundo es ley corta, que traten de sacar en el tuerto de poder tener un plan de este pago Sí. en cómodas cuotas, digamos, para que salir de ese estrado y sacarse el prejuicio de nuevo, prejuicio ideológico de por qué no transitar a estas prestadoras privadas de salud hacia la protección social, protección de salud. No pasa nada. O sea, creo que tenemos con muchas reglas trabas claras, con y reglas claras. absolutamente las reglas claras. Por eso, uno puede transitar hacia la protección de salud, protección social, en ese contexto, pero con las reglas tremendamente claras y no evitar la participación y no dejar que mueran, porque necesitamos muchos más prestadores de salud para que aumente la calidad, no solamente el acceso, sino que también Claro. la calidad de esas prestaciones. Ha costado tanto llegarlo, pero bueno, Ojalá. voló el tiempo. Como siempre, un sí, agrado. un agrado para nosotros también. Paula Walker, periodista, exdirectora de comunicaciones del gobierno Michelle Bachelet, actualmente consultora en comunicaciones estratégicas, y Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Un gustazo, de verdad, Gracias, de verdad. ambas. Siempre Gracias. un súper Encantado de tenerlas aquí. súper aporte, Paula. se pasaron.